que a las personas ponentes si pueden mencionar su nombre y de dónde vienen al inicio, bueno, cada vez que toman la palabra, y también les voy a pedir si pueden aplaudir en lengua de señas mexicana, que es así. Muchísimas gracias. Y bueno, damos inicio a este panel: políticas públicas antidiscriminatorias, alianzas intersectoriales, avances y retos. Y bueno, a mi mano izquierda está Aarón Garduño Jiménez, es maestro en criminología, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación complementaria en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Presupuesto, Criminalística, Protección de Datos Personales y Derecho Penal. Se desempeñó como director de Administración y Servicios Escolares en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fungió como asesor en la entonces Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, coordinando el seguimiento y evaluación del Núcleo de Acceso a la Justicia, así como la vinculación de dicho programa con la Constitución de la Ciudad de México. Se desempeñó en diversas áreas en la Subprocuraduría Jurídica de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Actualmente es director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, la cual depende de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Y a mi mano derecha se encuentra Flor de María García Sánchez, es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y en proceso de titulación de la Maestría Interinstitucional de Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se ha especializado en políticas públicas como herramienta para garantizar los derechos humanos, particularmente en el derecho a la igualdad y no discriminación. Recientemente concluyó el curso internacional de políticas públicas en derechos humanos impartido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Ha trabajado en el análisis político-social desde 2010, colaboró como asistente de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el proyecto Democracia y Globalización, coordinado por el doctor Germán Pérez Fernando del Castillo, y en varios proyectos del Programa Universitario de los Estudios sobre la Ciudad. Entre ellos se destacan las estrategias de participación ciudadana para los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico de los municipios de Silao de la Victoria y Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato y de la delegación actual Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. De 2015 al 2023 colaboró en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, desempeñándose como subdirectora de Políticas Públicas a partir de 2017, en donde contribuyó en la implementación del primer Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, PRONAIN 2014-2018, en la celebración de los foros participativos sobre el derecho a la igualdad y no discriminación para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la construcción de los criterios para incluir la perspectiva antidiscriminatoria en la Planeación Nacional Democrática 2019-2024 y en el diseño, coordinación y seguimiento del actual PRONAIN 2021-2024, el cual representa la política pública antidiscriminatoria del Gobierno de México. Actualmente se desempeña como coordinadora de políticas públicas y legislativas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Bueno, para iniciar, le voy a pasar el micrófono aquí a mi izquierda, Aarón Garduño Jiménez. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Soy Aarón Garduño Jiménez, director general de la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. El día de hoy porto un traje azul marino, camisa azul claro y una corbata tricolor entre rojo, gris y azul. Bueno, la política pública
en materia de no discriminación, pues justamente hoy tiene un día especial, que son los 12 años de existencia formal de COPRED como organismo descentralizado. Agradezco la invitación de la maestra Geraldina González de la Vega y un gusto compartir con Flor de María el día de hoy para platicar de estos temas. Bueno, un poquito de historia, y la voy a engarzar un poquito con la de la instancia ejecutora. El Estado mexicano, que regularmente firma todo tratado, hay una convención de Viena en el 94, donde se hace una pregunta que incluso era parte de la mesa anterior: ¿cuál es el estado de los derechos en cada estado? Valga la redundancia. Ante la amplitud de esa pregunta y ante la carencia de datos certeros y análisis, pues justamente va bajando esa política pública, y en 2004 se cuenta con el primer Programa Nacional de Derechos Humanos, que a final de cuentas diagnostica o detecta, que no, tampoco es inventar el hilo negro, que hace falta conocer el estado actual de los derechos en cada entidad federativa. Posterior a ello, justamente en 2006 ya existía COPRED como una dirección de la Secretaría de Desarrollo Social, y que incluso ya tenía un consejo. En esta parte de bajar los derechos humanos a la política pública, entre 2004 y 2006 justamente toma mucha fuerza la idea de que la Ciudad de México debía contar con un programa de derechos humanos que nos diera ese panorama real del Estado en la ciudad, ¿no? y sobre todo las brechas y las propuestas. Y dentro de esos hallazgos, pues justamente ya había tema en cuanto a cómo debía funcionar el COPRED, las limitaciones jurídicas, primeramente, técnicas, que le impedían desempeñar mejor su trabajo. De tal suerte que en esta construcción de este primer programa, porque estamos justamente hablando de las alianzas interinstitucionales, pues justamente se construye en esta ruta que hemos venido aprendiendo, desarrollando, mejorando y aprendiendo, que es de forma interinstitucional, con los entes públicos, con sociedad civil, con especialistas, con organismos de derechos humanos, con toda aquella persona que se sume, con titulares de derechos, por supuesto. Entonces, quedó inserta en este programa de 2008, diagnóstico 2008, programa de 2009, que debe haber mejoras legislativas que permitieran a COPRED un mejor desempeño. Entonces, desde ahí se empezó a trabajar, y justamente en 2011, que es una fecha muy importante tanto para COPRED como para nosotros, también tuvimos nuestra ley de derechos humanos, que da, al igual que a ellos, la vida jurídica como organismo descentralizado, en nuestro caso como organismo desconcentrado, y va a la par de esta nueva mirada de gobierno. Un gobierno que tiene que poner atención en los derechos, en los grupos de atención prioritaria y en estas miradas muy particulares, ¿no? Y que justamente están en su propio desarrollo. Incluso nuestras y nuestros vecinos del mecanismo de protección integral también derivan de estos análisis de que debe existir una institución especializada para la defensa de las personas defensoras de derechos y periodistas, que también tiene un vínculo con COPRED. Entonces, este 2011, que hoy estamos conmemorando, pues justamente da la pauta para que sea un parteaguas y que se hagan las modificaciones legislativas que COPRED necesitaba. Este parteaguas implica que no solo se conozca el Estado que guarda este derecho, se implementan también dentro de las obligaciones en materia de derechos humanos, que es la protección a través de conocer casos, y esta sinergia con las instituciones, con organizaciones de sociedad civil, con personas sujetas de derechos, y en este acierto de ir más allá con el sector empresarial. Entonces, porque justamente la cultura de la no discriminación no solo es parte
de las personas servidas públicas, debe ser parte de una cultura colectiva, comunitaria, ¿no? Entonces es un aspiracional que no tengamos que discriminar, pero hace falta justo una gran brecha que se va consolidando con lo que ha hecho COPRED, justamente con los datos, las encuestas, no solo quedarnos con las del INEGI o con la ENADIS, sino empezar a desarrollar una propia que nos dé la mirada a nivel Ciudad de México, que para nosotros como instancia ejecutora pues es un gran acierto, porque siempre nos enfrentamos a ese obstáculo. Y bien lo decían en la mesa pasada, con la minería de los datos. Entonces siempre estamos esperando la del INEGI, y entonces cuando estamos desarrollando la propuesta de política pública siempre vamos desfasadas o desfasados. 5 años, 7 años, con los censos decenales, con los censos quinquenales, entonces siempre vamos desfasadas y desfasados. Entonces, el hecho de que se generen datos propios desde COPRED para nosotros es de gran ayuda. Y no solo eso, no solo lo podemos conocer el Estado a través de los datos, sino a través de los casos, a través de las opiniones que derivan de más casos, que puede que en la encuesta no salgan en estas curvas o en estas mapas de calor no salgan, pero justamente como aquí se reciben los casos, como aquí se documentan, como aquí se trabaja con personas sujetas de derechos que históricamente han sido discriminados, eso nos da el panorama completo para la construcción de la política pública. Entonces, ese es el gran acierto y ahí es donde vamos entrando. Si bien hay una medición, si bien hay mecanismos de denuncia de los que justo al concluir la mesa anterior se hacía referencia, sabemos que hay factores que están detrás de esa medición. El por qué, la causa, entonces es una consecuencia la discriminación hacia determinado grupo de personas o un grupo de atención prioritaria. Y puede ser de forma histórica o incluso puede venirse desarrollando esta medición. Entonces, justamente no solo es medir, no solo es tener el mecanismo de denuncia, sino también es tratar de atacar las causas justamente a través de la política pública, donde muchas veces se excede de la competencia de COPRED, por supuesto de la nuestra también, pero lo que nos toca a nosotros es hacer esta articulación entre los entes, entre sociedad civil, entre especialistas, entre personas sujetas de derechos, porque si nos quedamos solamente con el tema de las instituciones, pues va a pasar lo que todos sabemos, ¿no? Pedimos un informe a las instituciones y nos dicen todo está bien, cumplimos las metas, respetamos derechos humanos, no discriminamos, ¿no? Esa va a ser la respuesta general, no quiere decir que sea la única, pero es la respuesta general. Y justo esta mirada de sociedad civil especializada nos va cerrando estos sesgos. Esta mirada de, a pesar de que lo que podían decir sociedad civil y el ente público, tenemos aquí una minería de datos que deriva de los casos reales. Deriva también de estos encuentros que generalmente hacemos en mesas de participación, donde justamente les damos la voz a las personas sujetas de derechos, a las organizaciones que cotidianamente e históricamente acompañan casos. ¿Para qué? Para que justamente nos pueda dar una síntesis entre la garantía formal, que pudiera referir el ente, y la garantía material, lo que realmente está sucediendo, y eso nos lleva a una mejor construcción de políticas públicas. Donde justamente vayamos minimizando esos sesgos que siempre van a estar presentes, por competencia, por temporalidad, por lo que tenemos de datos, ¿no? Por la temporalidad de los casos, pero tratamos de acercarnos a ese estado de la cuestión lo mejor posible y a partir de ahí empezar a discernir cuál es la forma de atacar la problemática, además de lo que hace el COPRED, cómo empezar a atacarla de fondo o cómo contribuir en que disminuya. Entonces, esto puede parecer platicado como muy bonito, pero voy a citar algunos ejemplos muy concretos, ¿no? Con los que hemos venido trabajando con COPRED y otras instituciones, pero para nosotros justamente es muy valioso cuando COPRED acompaña, porque es un acompañamiento técnico, un acompañamiento
que nos da cifras, en este caso ya cifras que se van consolidando cada que se hace una EDIS, ¿no? Entonces hay incluso curvas de comportamiento, nos da el acompañamiento técnico con lo que se deriva de sus procedimientos, de las opiniones, no solo las de ellas, sino aquellas que se han ido construyendo con los casos. Con las opiniones de las y los sujetos de derechos o en su caso de los grupos de atención prioritaria con los que trabajan, y sobre todo también en la sistematización de atenciones y el narrar justamente los obstáculos reales. Entonces, esta opinión de COPRED, esta sinergia con organizaciones de la sociedad civil, esta sinergia con especialistas, pues justamente nos ha dado para entablar mesas interinstitucionales que nos permitan ir avanzando en la política pública. Una de ellas es la adecuación a las reglas de operación. Un documento administrativo que podríamos decir, ¿y eso qué? ¿No? O sea, pues es un documento administrativo normal y lo podremos ver desde nuestra mirada de que no tenemos ningún impedimento, obstáculo cuando nos registramos o hacemos el llenado de determinados requisitos. Pero hay mucha gente que enfrenta una serie de obstáculos que no lo vemos. Personas afrodescendientes, personas en situación de movilidad, en su expresión más amplia, ya sea que emigren, ya sea que regresen, ya sea que están desplazadas. Cada grupo puede enfrentar sus propias dificultades al momento de cumplir un trámite que dijéramos nosotros es burocrático administrativo y no debería tener problema, lo tiene. Y si no lo formalizamos, podemos resolver muchas cosas con la vinculación, con la llamada. Incluso el día de hoy se resuelven cosas a través de la protesta social, ¿no? Pero el día de mañana, ¿qué? No podemos estar todos los días en protesta social. El día de mañana nos vamos nosotros y lo que debemos de dejar son mecanismos que den certeza jurídica, que se hagan ajustes razonables, que se trabaje justamente con la población y decir cuál es el obstáculo que tienes. Es jurídico-administrativo, entonces vamos a trabajar, vamos a relajar los documentos de identidad. No llega la convocatoria, hay que ampliar la convocatoria, hay que difundirla en caso de personas de identidad indígena, hay que tratar de acercarnos a las comunidades, es decir, se hicieron una serie de modificaciones a las reglas de operación que se cocinaron desde la instancia ejecutora, pero justo siempre con la opinión técnica de COPRED, con escuchar a la gente y al final una serie de reglas de operación que fueron ajustándose año con año y al día de hoy posiblemente ya no lo veamos y lo veamos normal. Vemos que las reglas de operación cada año tienen más y más páginas, pues es parte de esto, parte de estos ajustes, parte de esta historia, parte de la lucha de los titulares de derechos. Ese es un ejemplo. Otro es el fortalecer la cultura de la denuncia. Entonces siempre hemos ido también muy de la mano ahí, escuchando justamente esta cultura de la no discriminación tiene que llegar, ¿no? Y lo tenemos que sensibilizar y lo tenemos que hacer cotidiano y visibilizar incluso a aquellas personas que generalmente no alzan la voz por ellos. Entonces yo no he visto una manifestación de limpia parabrisas, por ejemplo. Entonces, y nadie va a alzar la voz por ellos, ¿no? De las personas privadas de la libertad, de las personas en instituciones de asistencia social. Habrá algunas organizaciones que sí abracen esa lucha, pero justo muchas veces son grupos históricamente discriminados y que nadie alza la voz por ellos. Entonces hay que ir hacia allá, a visibilizar este tipo de situaciones. Y entonces, si bien hay un mes de la igualdad y no la discriminación, sabemos que es todo el año, que es todos los días. Le damos un énfasis importante en un mes, pero justamente es un trabajo conjunto. Desde aquí con COPRED, otras instituciones, Consejería, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Gobierno, se construyeron unos lineamientos para materializar algo que ya estaba en la ley y que es el procedimiento de cambio de identidad de personas adolescentes. Entonces, la ley aparece muy bien, pero justamente en el diálogo, en el escuchar a las personas, dice, bueno, está en la ley, pero no hay un procedimiento. Hay una garantía formal, pero no hay una garantía material. Entonces, se fue trabajando en esto. Actualmente colaboramos en este consejo, que al final es una política pública que se gesta desde aquí, que se escucha y que se materializa. Y que si bien puede haber aún brechas, pues justamente es identificarlas e irlas trabajando. En
En este momento tenemos una mesa de trabajo participativo con personas privadas de la libertad. Entonces, donde justamente, si bien el indicador de COPRED y la encuesta nos dice hay un alto porcentaje de discriminación hacia las personas que tuvieran algún conflicto con la ley, ¿no? Pero atrás de eso, pues justamente hay mucho que atacar. Desde las instituciones, desde el personal penitenciario, desde la propia comunidad. Y entonces algo que surgió desde COPRED, ¿no? No sé si fue un expediente propiamente, pero que justamente detonó en el diálogo y detonó en el qué más podemos hacer o en el cómo sí. Y yo estoy convencido de que para eso estamos, ¿no? Nosotros como instancia ejecutora, para facilitar la sinergia institucional bajo un discurso de derechos y luego insertarlo en el programa de derechos humanos y ayudar a que sea obligatorio, no quiere decir que ya con esto mágicamente se va a resolver. Nuestra chamba está en darle seguimiento, en evaluarlo, y creo que lo mismo tienen ellos con el PAPET. Entonces, esta fórmula nos ha funcionado, la fórmula de interinstitucional, la fórmula de ampliar esta visión no solo a los entes, sino a sociedad civil, a especialistas, a personas sujetas de derechos, en su caso de ellos, a empresas. Entonces, creo que es una fórmula que tiene que seguir permeando, tenemos que seguir trabajando en estas políticas públicas, que si bien en la vía de los hechos pareciera que es poco frente a toda la brecha que tenemos, creemos también que son dar estos pasos sólidos, porque son sólidos jurídicamente, objetivamente justificables, y que al final son oponibles cuando se cuestiona este tipo de política pública, porque trae todo un proceso metodológico que viene acompañado con este esquema de acompañamiento técnico que refiero. Entonces, yo lo dejaría aquí, felicitar, reconocer estas alianzas e invitar justo a sociedad civil y a organizaciones especialistas que quieran arrastrar el lápiz, que quieran sumarse tanto en COPRED como a la instancia ejecutora para el trabajo de la política pública. Si bien nos hacen falta datos, vamos avanzando cada vez más. El día de hoy tenemos el portal Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, que solo nos da datos de la Ciudad de México, que nos permite en algunos casos, no en todos, incluso hacer geolocalizaciones, mapas de calor, etcétera. Estamos en esa línea, pero todavía hay muchos datos que no nos permiten eso. Pero justo esta participación de todas ustedes nos ayuda a sumar e identificar de mejor manera la problemática, en su caso la propuesta de solución, pero justamente con esta metodología. Entonces, felicitar por este espacio para hablar, e invitar a que sigamos en esta colaboración conjunta con COPRED y otros actores y actoras. Gracias. René Hernández de COPRED, muchas gracias, maestro. Vamos a continuar con Flor. Buena tarde a todas y todas. Yo soy Flor García, coordinadora de Políticas Públicas y Legislación aquí en el COPRED. Pues es medio complejo sintetizar en 15 minutos lo que es política pública antidiscriminatoria. Y me gustaría empezar como a sentar una base, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por política pública para la igualdad y la no discriminación? Y sobre eso, precisamente dialogar las experiencias, qué se ha avanzado y cuáles son los retos a los cuales nos estamos enfrentando como ciudad, como sociedad, ¿no? Primero, me gustaría también retomar que políticas públicas implica reconocer un problema, ¿no? Que el gobierno, la ciudad, los estados reconocen que es un problema que tiene que ser solucionado por ellos y ellas, ¿no? Entonces, eso se hace a partir de que se legisla y se reconoce, ¿no? Cuando la ciudad dice, la discriminación es un problema, la tenemos que normar y por eso nos da existencia a nosotras como institución. Ese primer paso. Pero de ahí es necesario seguir precisamente no solamente la existencia de la ley, sino que ésta sea operable y aplicable, porque se necesitan hacer muchísimas más cosas. Entonces, políticas públicas para la igualdad y no discriminación, pues es una intervención deliberada del gobierno y del Estado de poder resolver el problema de la discriminación.
Pero entonces, ¿qué entendemos por discriminación, no? Y desde ahí es cómo se va estructurando ese problema. Pues el primero, como bien lo mencionaban en la primera mesa, pues la discriminación es estructural, ¿no? Es una relación de dominio derivado de estos sistemas de opresión, ¿no? Que vulneran los derechos de las personas, pero sobre todo de los grupos de atención prioritaria, que son los grupos históricamente discriminados, ¿no? Entonces, nunca hay que perder de vista eso, porque eso es lo que nos da luz justo a partir de esos datos, cómo es que vamos a estructurar, qué es lo que tenemos que hacer nosotras como instituciones para combatir realmente la discriminación. Algo que también me gustaría como enfatizar es justo esta transformación en los años y el fortalecimiento del marco normativo para poder hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿no? Desde la existencia de la ley hasta esta nueva constitución de la ciudad, ¿no? En la que ya se reconoce de manera muy expresa que la existencia del gobierno es garantizar los derechos humanos, ¿no? Y que toda la acción de gobierno debe estar centrada en la dignidad de las personas. Y desde ahí, pues todas las instituciones públicas tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos sin discriminación, ¿no? Y ahí es donde también estamos hermanados, porque todas las instituciones tienen la obligación transversal de realizar acciones específicas para combatir la discriminación, para todas las personas, pero sobre todo para esos grupos de atención prioritaria que la Constitución local nos está estableciendo claramente, ¿no? Porque me parece que esa es una de las fortalezas del Consejo y de Marco Normativo Local, ¿no? Tenemos una ley federal amplia, ¿no? Que se aplica en las diversidades de los contextos del país, pero justo tener este marco normativo local tan específico y territorializado nos da esa potencia de poder incidir de manera más práctica, porque justo nosotras como instituciones locales tenemos la posibilidad de vincularnos de una manera más tangible con las personas, ¿no? Porque al final los gobiernos estamos para eso, para garantizar derechos. Y sobre eso tenemos que seguir construyendo, ¿no? A partir de esa obligación de todas las instituciones y de la transversalidad, el COPRED se posiciona como esta institución que articula, porque justo, ¿no? O sea, no es que la política pública y para garantizar el derecho a la igualdad solo le compete a COPRED, no, más bien COPRED es quien articula precisamente a las instituciones, pero también con sociedad civil, ¿no? Y con las personas de manera directa y obviamente también con el ámbito privado, porque solo a través de esa articulación, porque justo es una obligación compartida, es que se va a poder lograr el objetivo que es garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿no? Entonces, ahí es una de las cuestiones importantes que me gustaría establecer, de decir, a todas las instituciones tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Y COPRED es como este ente que articula justo estas potencias entre las agendas, hasta dónde podemos llegar, pero también estar en comunicación constante con las personas y los grupos de atención prioritaria. Luego entonces podríamos definir justo que política pública antidiscriminatoria es esta intervención deliberada para proteger, garantizar y promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Y ahí se ve todas las diversidades de acciones que hace el Consejo, pero no solo el Consejo, sino también las instituciones públicas en general, ¿no? Donde vamos viendo ciertos avances, ¿no? En ciertas cosas, que en las modificaciones de las reglas de operación, tal vez en las ventanillas de alguna institución pública que se vuelven más accesibles, ¿no? Ya el momento de poder decir, vamos a cambiar de inmueble, bueno, que tenga ciertos criterios de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder de manera libre, ¿no? Que tengan estas cadenas de accesibilidad. Y esto es importante porque justo creo que parte del objetivo de este recuento, de pensarnos y repensarnos, implica reconocer desde dónde partimos, ¿no? Partimos desde un momento en que decían no existe, aquí no existe el racismo en México, ¿no? Y esa fue una respuesta del Estado mexicano diciendo que no existía el racismo en México, hasta ya poderlo posicionar ahorita y decir, claro que existe,
Tan es así, ¿no?, que justo veíamos en la mesa anterior, es la primera causa de discriminación en la ciudad que se reconoce, ¿no? Pero justo eso también es parte de poder visibilizar el problema, porque antes ni siquiera lo reconocíamos, lo teníamos tan normalizado, ¿no?, que era, bueno, pues así son las cosas, ¿no? O sea, que pues ya justo también por eso existen esta diferencia entre las cantidades de quienes dicen, pues sí, sufrí discriminación, pero pues, ¿para qué voy a denunciar, no? Porque no existe como esta posibilidad de agencia de decir, está tan normalizado, tan bueno, así es como me tiene que pasar, ¿no? Y justo uno de los componentes de esta política es promover la protección del derecho a través de estos mecanismos de justiciabilidad, ¿no? Y ahí es donde cómo hacemos y ejercemos y bajamos esta obligación de protección del derecho a la igualdad, ¿no? Algo que también me gustaría retomar de la anterior participación es la política de igualdad y no discriminación en la ciudad tiene que contener un enfoque de derechos humanos. O sea, no podemos garantizar un derecho sin que esta intervención tenga un enfoque de derechos humanos. ¿Y eso qué implica? Justo, lo podríamos resumir en colocar la intervención del gobierno al centro a las personas, ¿no? Y desde ahí debemos de partir, colocar a las personas… ¿Ahí todo bien? Para que… ¿Cómo vamos a estructurar una política pública sin poner a los derechos y a las personas en el centro? Y eso cambia toda la lógica del diseño, ¿no? Porque estábamos acostumbradas a generar política pública en el escritorio, ¿no? Muy padre nuestros diagnósticos, súper estudiados y todo, pero si no vas con las personas a dialogar y realmente poder, a través de estos mecanismos de participación y las mesas, decir, bueno, estas son mis… aquí es donde yo estoy viendo que se me están vulnerando mi derecho a la igualdad, ¿no? En este ámbito en particular. Entonces, justo ahí que se van posicionando estas demandas, ¿no?, que es algo que hace el mecanismo, ¿no?, la institución ejecutora y también COPRED. La vinculación con sociedad civil es súper importante y súper potente, porque a partir de ahí es como nos vamos identificando estas prácticas discriminatorias que van vulnerando el derecho, ¿no? A partir de ahí y con la generación de conocimiento, que no es nada despreciable, ¿no? Es el hecho de la mesa anterior de la ENADIS y la ENDIS, es sumamente potente porque justo vamos viendo de qué forma van cambiando las percepciones y también a dónde nos tendríamos que dirigir, porque es cierto, al final no podemos atender todo al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que priorizar qué es lo más urgente e indispensable que se tiene que hacer y hacer justo combatir las causas para poder modificar el fenómeno discriminatorio, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente importante y valioso y es una de las partes sustantivas del Consejo, ¿no? Generar esta información especializada sobre el fenómeno discriminatorio, sí en las encuestas, pero también a partir de los estudios especializados que se hacen, ya lo mencionaba Jessica en la mesa anterior, o sea, los estudios cuantitativos y cualitativos sobre el fenómeno en la Ciudad de México, ¿no? Y eso tiene una gran potencia porque vamos desmenuzando las causas. ¿Esta es realmente la causa que está produciendo el problema o no? Para poder diseñar una intervención deliberada, porque a veces puede ser muy fácil la modificación, ¿no? Justo el tema de reglas de operación lo evidencia, ¿no? A veces con solo cambiar los horarios de atención, ¿no? Porque si te vas a inscribir a un programa social y solo ponen un horario laboral de 9 a 1, por ejemplo, a lo mejor una mujer que es madre soltera, que trabaja y tiene derecho al acceso a ese programa, pero con el simple horario que coloca ya, de plano ya no se pudo inscribir a ese programa, ahí ya hay una barrera y una discriminación indirecta en el programa, ¿no? Entonces, justo en este diálogo y de colaboración entre pues, las instituciones públicas que tienen la obligación
de atender ese mandato con la sociedad es que se va a lograr desmantelar pues este tipo de prácticas discriminatorias que están en todos lados, ¿no? O sea, parten desde estos estereotipos justificados, lo que hablamos de la normalización, ¿no? Hasta ya prácticas que están reflejadas en los manuales, en las leyes, ¿no? Pero tenemos que ir avanzando justo en este diagnóstico de poder decir de dónde parte esta práctica, si es lo legislativo, ¿no? Poder modificarlo y poder vincularnos también. Por eso el Consejo también se vincula con el Congreso local, ¿no? Posicionando, verificando que las leyes, cuando le soliciten opinión, ¿por qué sí, por qué no? Justo para que contemplen los estándares internacionales de protección, ¿no? En realidad son los estándares más amplios que protejan los derechos humanos de las personas, que a veces son los internacionales y otras veces también son los nacionales, ¿no? Pero ahí más bien es resultado de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas, ¿no? También me gustaría señalar que una política pública antidiscriminatoria siempre va a apuntar hacia la igualdad sustantiva para todas las personas, ¿no? ¿Y qué es esa igualdad sustantiva? ¿Hacia dónde todas tendríamos que ir? Pues justo a garantizar la igualdad de hecho, ¿no? Para todas las personas en el ejercicio de sus derechos sin discriminación. Y ahí justo es donde le damos prioridad a los grupos de atención que están establecidos en la Constitución, porque son grupos históricamente discriminados, donde a partir de esta discriminación estructural e histórica han hecho, ¿no?, que su goce de los derechos sea diferenciado frente a la población en general, ¿no? Todas y todos podemos consultar los indicadores que queramos, siempre son los mismos grupos a quienes tenemos menor acceso al trabajo, menor acceso a la salud, menor acceso a la vivienda, ¿no? Somos los mismos grupos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que a la par de que todas las instituciones tienen que generar acciones transversales para garantizar el derecho, también tienen que existir políticas específicas dedicadas a combatir y proteger a estos grupos de atención prioritaria, ¿no? Entonces vamos por dos vías entre la transversalización y estas políticas específicas para los grupos para garantizarles justo el acceso a los derechos, ¿no? Porque justo esta discriminación histórica lo que hace es que se aumenten las brechas de desigualdad para los mismos. Bueno, también solo para mencionar algo súper importante cuando hablamos del enfoque de derechos para garantizarlos, es algo que se trata y se hace desde el Consejo justo de manera transversal, ¿no? Cada vez que se realice alguna intervención del gobierno, pues tienes justo que sí diagnosticar, estructurar y al final evaluar, pero en acompañamiento con sociedad civil, ¿no? La participación social es un elemento transversal en todo el ciclo de políticas públicas, el enfoque diferenciado a partir del reconocimiento de las desigualdades, ¿no? El derecho a veces se confunde mucho con trato homogéneo, ¿no? Entonces las instituciones dicen, ¿no?, algunas, yo no discrimino, yo trato igual a todos y todas y mi puerta está abierta, ¿no? Pero justo tu establecimiento no es accesible, no tiene un libre acceso, una rampa, un elevador, cadenas de accesibilidad. Tú en el discurso dices que no porque lo asociamos como si fuera un trato homogéneo y no. Un trato con enfoque diferenciado en donde se reconozcan estas particularidades, ¿no? Es lo que el gobierno está obligado a hacer justo porque no puedes tratar a todas las personas de manera igual justo cuando están condiciones estratégicas, ¿no? Derechos específicos que tienen que ser garantizados. Entonces, el enfoque diferenciado y adecuado e intercultural es algo básico que como instituciones deberíamos, y se está avanzando, ¿no?, pero con pues cierto nivel de diferencia entre cada una de las instituciones. Solo ya me gustaría justo señalar que si ven la política pública antidiscriminatoria es muy amplia, ¿no?, porque implica la colaboración entre todas las instituciones, COPRED, la sociedad civil.
De ahí la importancia de generar un programa específico sobre la igualdad y la no discriminación, ¿no? Que justo a partir de la reforma de 2020, me parece, este programa que anteriormente se emitía de manera anual, establecía la ruta hacia dónde las instituciones tenían que seguir para garantizar el derecho a la igualdad, ¿no? En este momento será un programa especial, parte del sistema de planeación de la ciudad, lo cual también le da potencia porque va a ser vinculatorio, ¿no? Y obligatorio para las instituciones, pero ahí radica tanto su importancia, porque es la ruta en que todas las instituciones de gobierno y la sociedad, porque la idea es que se construya de manera colaborativa, marque la ruta para garantizar los derechos de todas las personas a partir de los diagnósticos, las mesas de participación, ¿no? Y entonces sea un programa no solo de COPRED, sino de todas y todos, ¿no? Entonces, me parece que mientras podemos ir avanzando por ahí, porque todavía me quedaron muchas cosas y bueno, aquí les cierro la intervención. Muchas gracias. René Hernández de COPRED, muchas gracias, Flor. Y bueno, bueno, antes del panel me tomé la libertad de diseñar 2 preguntas que creo que ya se abordaron un poco, pero pues sí la quiero como puntualizar. Y bueno, ya con respecto a lo platicado, ¿cuáles consideran que puedan ser las estrategias jurídicas, culturales, político-institucionales de estudio y medición para elaborar políticas públicas antidiscriminatorias? Bueno, lo dejo aquí, a ver, ¿quién gusta? Pues, no, si quieres tú. Sí, yo creo que aquí justo parte todo del diagnóstico, ¿no? O sea, si eso es lo central y por eso la importancia de las encuestas, que si bien no es suficiente con ellas, sí nos da un panorama general de hacia dónde nos deberíamos de enfocar, porque justo parte de las políticas públicas es que no puedes atacar todo al mismo tiempo, sino tienes que establecer junto con la sociedad cuáles son las cosas más urgentes que se tienen que modificar. Entonces, me parece que justo las estrategias deberían de estar basadas con la información, ¿no? Basadas en la evidencia, pero también siempre con la participación de las personas hacia quienes va dirigida. Y a partir de ahí ver dónde está la práctica discriminatoria que da como resultado esa acción, ¿no? Lo que les comentaba, hay veces, por ejemplo, que la normatividad ya está y tenemos un marco normativo sumamente protector de derechos, pero no se materializa en la realidad. Entonces ahí es donde, a partir del diagnóstico y de las mesas, poder identificar si bien el marco normativo no es, entonces, ¿qué es lo que hace que opere esta práctica discriminatoria, ¿no? De ahí nos podríamos colocar con, ok, no es el marco normativo, pero entonces ha de ser un prejuicio, ¿no? Que al manera de vincularnos con las personas es que aflora este. Por ejemplo, en las unidades de salud, o sea, no dice específicamente en tu manual o en tu código, discrimina a las personas de la diversidad sexual. Pero tú, como persona servidora pública de esa unidad, con los prejuicios arraigados, al momento en que te atiendes a una persona de la diversidad sexual, la tratas de manera diferente, ¿no? Y con actitudes violentas, ¿no? Y reproduciendo esta discriminación. Entonces, ahí diríamos que la práctica discriminatoria es porque no hay un vacío en cómo capacitamos al personal de salud para que tenga el conocimiento, o sea, primero sería cómo hacer guías o lineamientos y protocolos, ¿no? Está el protocolo para brindar atención sin discriminación a la población LGBT, por ejemplo, que ahí te marca claramente cómo es que tu personal de salud, ¿no? Y que
va más allá de él y la doctora, ¿no? Es también el personal de enfermería, es también personal administrativo, es también personal de seguridad. O sea, aquí todas y todas las personas servidoras públicas estamos obligadas a garantizar ese derecho, ¿no? Porque a veces nos sentimos como ajenas de, bueno, es que yo no, porque yo me dedico a las nóminas. No, en realidad todas de alguna manera contribuimos, pero también es lindo porque todas y todos tenemos un marco de acción de poder colaborar para garantizar ese derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo sería capacitación y fortalecer las capacidades, ¿no? A lo mejor tal vez un mecanismo de seguimiento para esas unidades para ver cómo se brinda el servicio a las unidades, ¿no? Encuestas de salida de calidad en las unidades de salud para poder identificar dónde están todavía permeando estas prácticas discriminatorias y modificarlas. Eso es solo por poner algún ejemplo en el ámbito de salud, pero justo si ustedes se dan cuenta, se va estructurando cada una de las áreas del Consejo en esa solución para la atención de problema público, siempre con la alianza estratégica de las instituciones. Al final, como decíamos, la obligación es de todas las instituciones, entonces al final las instituciones tienen que institucionalizar estos mecanismos de operación y de control con el apoyo de COPRED a partir de su asesoría técnica y dirección, ¿no? Entonces, no sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias, Aarón Garduño, nuevamente. Pues sí, parte de lo que comentaba Flor de María, un diagnóstico de la situación o de la problemática. Y esto nos va a llevar a niveles de análisis justamente que nos van a indicar si es un tema jurídico, cultural, político, estructural, pero justamente lo que nos ayuda, si bien es el camino largo, pero también es el camino más sólido a través de el análisis de la problemática y el desempaque de los derechos, nos da justamente que tenemos una problemática, empezamos a analizarlos desde las obligaciones del Estado, las 4 generales, las 3 específicas, los elementos que debe de contener toda acción de gobierno, si es asequible, si está disponible, si es progresiva, haciendo este análisis que no es sencillo, sí le da solidez a lo que vayas a obtener. Y ese que vayas a obtener puede ser que tu problema es un problema estructural y justamente ahí tendríamos que ir al análisis de estructural en qué sentido, político, institucional, jurídico, y desde ahí van engarzándose estas propuestas de solución y hay que empezar a definir pues justo a quién le toca, a quién hay que sumar, porque justamente el problema puede que esté en la norma, puede, ¿no? O es lo que también más fácil se nos da, ¿no? El problema está en la norma, ¿no? Y siempre nos quedamos en la norma y nunca bajamos a los hechos. Pero bueno, puede ser estructural, puede ser burocrático, que la norma exista, que el procedimiento exista, pero que nomás no le avanzamos, ¿no? Entonces igual, ¿no? Es un tema de algún área, es un tema de capacitación, es un tema de sensibilización, es un tema del proceso per se burocrático, es un tema de impacto, ¿no? Que no está llegando a donde tiene que llegar, entonces sí se necesita capacitación, sensibilización, encuestas, bajar a territorio, ¿no? O sea, hacer grupos focales, etcétera, o si incluso si es causístico, ¿no? Y eso es lo interesante de lo que hace COPRED, que podemos llegar a la política pública de forma causística. Entonces podemos tener una serie de casos similares, por ejemplo, sin que puede que en algunos restaurantes de la Ciudad de México haya una situación constante, permanente, que se traduzca en una discriminación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al partir de varios casos, tú puedes decir, vamos a analizar cuál es la problemática y a dónde atacar, ¿no? Si atacar desde la norma o incluso atacar con el sensibilización, capacitación en los privados. O bien, desde un caso emblemático, que puede que a lo mejor solo tengan uno, pero digan, nos da la oportunidad
de trabajar la política pública y entrarle otra vez a este análisis, e incluso un caso, así sea uno, puede dar para que estos cambios sean estructurales, burocráticos o dependiendo del análisis. Pero entonces, este análisis, que no es cosa menor, que nos puede llevar meses inclusive, y justo cuando le entramos ya para que quede más amarrado, más sólido, venga sociedad civil, venga especialistas, queremos escucharlos, hacemos foros, entonces al final tenemos un producto que vuelvo al cierre de la intervención. Puede ser muy poco, pero es un paso muy sólido. Entonces, sí hay la forma, y creo que sí hay el cómo, creo que la fórmula la tenemos, no es sencilla, requiere de mucho trabajo y así como lo ven ustedes, lo vemos nosotros desde la instancia, con todo el trabajo, el esfuerzo y la pasión que le imprimen las compañeras y los compañeros para tratar de obtener esto y que lo podamos defender, porque también el hecho de que ustedes lleguen a una conclusión, nosotros llegamos a una conclusión, todavía falta enfrentarnos a estos problemas estructurales, políticos, burocráticos, ¿no? Donde hay que defenderlo. Entonces, entre mejor vayamos, si vamos más juntos, con un trabajo sólido, pues será más difícil que permee y que permanezca en la política pública. Ok, René Hernández de Copred, muchísimas gracias, maestro. Quiero, bueno, como para cerrar este panel, iba a hacer una última pregunta hablando de cómo se podría darle legitimidad social a una política pública, pero bueno, ya lo explicaron bastante bien, ¿no? Es este enfoque de participación social, este enfoque de consulta social, ¿no? Que en ambos casos se coincide, ¿no? Que se tienen que llevar cierta metodología, quizá no es lineal, pero sí lleva ciertos pasos que hay que mirar y que hay que realizar para que esta política tenga este aspecto de legitimidad social, ¿no? Y también creo que es muy importante mirar cómo podemos las instituciones que nos dedicamos a defender derechos, ¿no? Cómo nos podemos ir vinculando e ir como cerrando brechas, ¿no? A través de nuestro actuar conjunto, y que a la vez podemos sumar con organizaciones y con empresas, ¿no? Porque también muchas veces mencionamos como sociedad civil, está aquí, está presente, está actuando, está moviendo, ¿no? Pero que también estamos haciendo nuestra vinculación con sector privado, ¿no? Y cómo estamos también presionando a este sector, ¿no? Para que también ponga de su parte, porque como lo decimos también en el tema de cuidados, ¿no? Está ahí el sector privado como le llaman, de gorrón, ¿no? Con todo y no está apoyando a la infraestructura de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo esto como instituciones, ¿no? Públicas? ¿Cómo vamos moviendo este entramado social para que todas las personas también trabajemos de la mano y podamos como conjuntar estas políticas públicas antidiscriminatorias en las que realmente se mire, ¿no? Al momento de la implementación. Tenemos el caso, por ejemplo, aquí en Copred, que hemos estado empujando la agenda de gestión menstrual, de cómo ya se están dando ciertas modificaciones, ¿no? De cómo ya se están poniendo dispensadores de productos de gestión menstrual, ya se están haciendo modificaciones a baños públicos para que se puedan hacer ahí los cambios de la copa menstrual, ¿no? También estamos como viendo desde otros enfoques, por ejemplo, uno de los temas que me atraviesa y que también estamos como promoviendo desde que se mire esta implementación de la política pública es la gordofobia, ¿no? Ahorita estamos trabajando con sociedad civil, con personas activistas que nos están diciendo primero, el primer paso que tenemos que hacer en este tema es la información, ¿no? Tenemos que informar al respecto, ¿no?
Bueno, esto es parte de cómo nos vamos vinculando con, bueno, en COPRED también tenemos un aspecto, ¿no?, de sector empresarial, que bueno, más adelante lo vamos a ver en un taller que vamos a tener de vinculación, pero está también el gran acuerdo, ¿no? Cómo vamos vinculando sociedad civil, sector privado, instituciones públicas, para que esta agenda, ¿no?, antidiscriminatoria vaya avanzando y realmente se vea materializada en productos, en accesibilidad, en decir, ¿sabes qué? En cada comunicación pública podemos contar con interpretación de lengua de señas mexicana, ¿no? ¿Cómo vamos viendo estos cambios, no? Y bueno, con esto cerraría y abriría la sesión. Ya no tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Una pregunta? Ya, 2 preguntas para ya terminar el panel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi primer pregunta es muy pequeña. Es para Aarón. De acuerdo a María Dolores Gareda, ella es secretaria de la Suprema Corte, hablaba de un juicio de interdicción, un amparo en revisión, precisamente en ese sentido, que bueno, había sido parte discriminatorio hacia esa persona el que no le habían dado un derecho. Pero realmente, ¿por qué esta mención de este amparo en revisión? Porque hablaba precisamente en lo que decía usted, de los ajustes razonables. Y ella hacía la diferenciación de esos ajustes razonables a los ajustes en el procedimiento. Que los ajustes razonables son a veces un tanto opcional también para la persona, pero los ajustes en el procedimiento eran indudablemente obligatorios para la autoridad. Eso por una parte. Y bueno, en este sentido, hablar que pues nuestro máximo tribunal de defensa de derechos humanos es la Suprema Corte. ¿Qué tesis tenemos al respecto de materia de discriminación? Lo que comentaba una compañera, pues en apoyo a que fuera de un criterio de observancia obligatoria para los jueces en el sentido de los jueces de control o de materia penal, pues es estas tesis, si las existe. Y para la licenciada maestra, Flor, si bien es cierto, ¿qué opina que dentro de esta transversalización hablamos generalmente de las instituciones de gobierno, pero qué tanto es la aplicación de la ley para prevenir y erradicar la discriminación en las escuelas de la Ciudad de México? Porque si bien es cierto, ahí en esa ley vienen inmersas diversas instituciones, ¿qué se hace? De acuerdo a lo que usted mencionaba, que es como una forma de la cuestión de lo de la salud, pues enseñarle a estas personas que todavía no son profesionistas a tener esta parte del enfoque de no discriminación. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, partir que si bien hay casos concretos dirimidos a nivel jurisdiccional, justo son casos concretos que, de acuerdo a los casos que se vayan presentando, un poco lo que tiene aquí COPRED, puede conformar jurisprudencia. Y en una primera instancia será obligatorio para las y los juzgadores para que tomen determinaciones en el mismo sentido. En algunos casos, la resolución implicará que en este caso alguna autoridad, cuando hablamos de que es el juicio en contra de alguna autoridad o representante del Estado, implicará que éste realice el ajuste razonable. De acuerdo a la Constitución local, esos ajustes razonables son a petición de parte. No estoy muy de acuerdo con cómo quedó, pero entiendo el tema de progresividad, uso máximo de recursos y lo que implica, ¿no? Abrirlo tanto, quedó así. Y la otra parte de modificar el procedimiento, si eso es la resolución hacia el ente público, evidente, eso es obligatorio en términos jurisdiccionales. ¿Qué es lo que tendremos que hacer nosotras y nosotros que nos involucramos en temas de política pública? Si bien no es obligatorio para todos los entes, es cachar esos casos emblemáticos, es retomar todo lo que nos sirva de esos para
al momento de sustentar la política pública, no quiero decir que sea obligatorio, pero que se tome en cuenta. ¿A qué voy con esto? Si retomamos toda esta argumentación y lo colocamos en el puppet y al final forma parte de una estrategia, línea de acción, tiene una formalidad jurídica, es obligatorio, ¿no? Entonces, estarlo trabajando. Yo sé que los entes públicos también tienen una serie de limitaciones y artilugios jurídicos para decir estamos trabajando, es progresivo, pero el tema es, y regreso un poquito también a lo que había comentado Flor de María, es ponerlo en la agenda pública, ¿no? Lo mismo haremos nosotros, tratar de incorporar estas tesis, estos apoyos técnico-jurídicos que si bien son para un caso determinado, queremos ver cómo lo hacemos, lo explotamos o lo exprimimos más, ¿no? Para ponerlo en la argumentación y cómo se ha sustentado. Y al final la ruta es, si lo quieres judicializar, pues aquí está la ruta. Vamos a llegar al mismo punto, pues es mejor empezarlo a trabajar desde una vez. Entonces, es lo mismo, ponerlo en la agenda pública. Una vez que se publique el programa de derechos humanos, tiene una observancia obligatoria y es justamente el pan nuestro de cada día en la instancia ejecutora, pues estar ahí con el cumplimiento, seguimiento. No se puede, reunámonos, invitamos a sociedad civil, ¿no? Porque a veces esos no tenemos la capacidad técnica o vengamos y construyámoslo acá. Entonces yo sé que habrá sociedad civil que querrá arrastrar el lápiz, ¿no? En un ámbito de respeto, entonces construir la política pública, decirle, aquí está. Entonces hay un procedimiento que tendrán ellos jurídicamente para que ya todo es un ciclo burocrático, es engorroso, sí, pero da certeza jurídica. Y lo que también refería antes, eso nos permite que independientemente de quiénes estemos, permanezca eso, porque ya forma parte de la política pública. Entonces, desde la instancia haremos este ejercicio. Yo estoy seguro que desde COPRED se hace este ejercicio, pero todo lo que nos puedan abonar en caso de temas concretos, opiniones muy puntuales, para nosotros es oro molido. Gracias, Flor García de COPRED. Yo creo que solo para también contribuir un poco con esta cuestión de la protección, ¿no? A partir de la Suprema Corte, sí es bien importante porque justo ahí vamos viendo también ese impulso y ese avance de la agenda, y entre más tengamos y más posicionamientos tengamos sobre un mismo tema, nos fortalece a la agenda, a los derechos y a las personas, ¿no? O sea, ampliar la protección para garantizar los derechos siempre va a ser benéfico para la persona en particular, ¿no? Que justo desarrolló una estrategia, pero también que se multiplique. Entonces, siempre es útil este tipo de visibilizaciones, y justo solo para quien esté interesado, la Suprema Corte ha sacado muchos compendios ya sobre temas de no discriminación, donde justo lo que recupera son estos criterios orientadores en temas específicos, ¿no? Así como están los protocolos de actuación justo para que el Poder Judicial los aplique, ¿no? Pero a partir de esta obligación en que todas las instituciones públicas y poderes están obligados en garantizar el derecho a la igualdad, pues es lo que le toca hacer en particular. Y ya sobre el tema de las escuelas, sí me gustaría enfatizar algo que no se mencionó, que es justo el derecho a la igualdad y la no discriminación puede ser vulnerado por los agentes públicos, ¿no? Que somos las instituciones, pero también los privados. Y eso es algo muy diferente a otros derechos, porque a veces las personas piensan que no están vulnerando ningún derecho al ser privado, y no, justo por eso están aquí también las empresas, centros laborales, ¿no? Tienen que garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, y justo en esa obligatoriedad. Pero pues tampoco podemos llegar en términos de política pública y decir, bueno, pues si es obligatorio, hazlo, ¿no? Sino de qué forma podemos generar una estrategia colaborativa para que se cumpla ese derecho en la forma en que se tiene que cumplir, a partir justo de lo que mencionaban del desempaque de derechos, ¿no? ¿Qué significa brindar educación sin discriminación, brindar una educación inclusiva?
¿no? O sea, son conceptos que ya están en los estándares internacionales, en tesis de la Suprema Corte, de poder decir hasta qué vamos analizando, ¿no? Y es complejo y es pesado, pero al final materializarse en un manual, en un protocolo, en decir, bueno, para educación inclusiva necesitas que la infraestructura de la escuela sea así, ¿no? Con estas medidas específicas, pero también te tienes que enfocar en profesionalizar ya el cuerpo docente que ya está, generar educadores y educadoras de apoyo, ¿no? Para las personas con discapacidad, para que tengan este apoyo en todo el proceso de aprendizaje. Entonces, justo lo que hace COPRED es, la idea es sí enfocarnos en eso, ¿no? Brindar esa asesoría técnica y tal vez de manera colaborativa generar herramientas y lineamientos para que sean replicables en todos los espacios, ¿no? Un poco lo que decía nuestra colega de Intersecta, ¿no? Este trabajo que se está haciendo o se hizo a nivel de universidades para prevenir el acoso en esos espacios. Entonces, esa es como una de las rutas de poder establecer y generar lineamientos y guías para que todas las personas los puedan utilizar, porque es desde el cuerpo directivo, desde el personal docente, pero también desde la comunidad estudiantil, ¿no? En que todas y todas podamos tener esa información para poder detonar estos procesos de hacer efectivo el derecho, pues en el ámbito de cada uno de nuestros espacios, ¿no? Eso sería todo. Sí. ¿Sí da tiempo? Sí. Bueno, nada. Hola, soy José Ángel Bazán del colectivo antirracista Racializadas del Colegio de México. Nada más, tengo una pregunta muy rápida, es para los dos, o específicamente también para la maestra Flor García. Justamente nosotros acá nos preguntábamos ustedes cómo evalúan las capacidades institucionales para ejercer las políticas públicas que permitan combatir el racismo y discriminación, ¿no? Lo digo, por ejemplo, porque estuvimos realizando una pequeña revisión del trabajo del CONAPRED y nos saltó a la luz una noticia de hace casi 10 años, bueno, más de 10 años, del expresidente Ricardo Bucio, en el que él mencionaba que el CONAPRED necesitaba dientes, ¿no? O sea, una mayor capacidad institucional para poder atender estos casos. Y vaya, justamente esto me llama la atención por cómo ustedes dicen que colaboran más bien con la sociedad civil, y pues justamente que de alguna forma el COPRED, a diferencia de CONAPRED, tal vez ha prescindido de esta capacidad de lo que él llamaría dientes, ¿no? Como una capacidad institucional de perseguir o sancionar, ¿no? Y justamente acá nos preguntábamos ustedes cuál era su perspectiva respecto a eso, si consideran sus capacidades funcionales o si necesitan más. Y pues nada, muchas gracias. Flor García de COPRED. Sí, me parece que desde el Consejo, ¿no? O sea, siempre está como esta idea de la protección del derecho a partir de esta perspectiva de darle dientes a este tipo de consejos, ¿no? Pero justo se diferencian de estos mecanismos jurisdiccionales y los no jurisdiccionales, ¿no? O sea, los jurisdiccionales, que es donde están los tribunales, ¿no? Donde está el caso específico de poder decir, a mí en particular me vulneraron el derecho y por lo tanto, ¿no? Se derivan unas ciertos efectos jurídicos de reparación del daño. Aquí nosotras somos un mecanismo no jurisdiccional, lo cual tiene otra lógica de protección y de consecuencias de la acción del Consejo, ¿no? En particular, el COPRED busca una reparación del daño, ¿no? Que va más enfocada en transformar las causas que en sancionar y castigar. O sea, porque a veces pensamos en esta idea punitivista, no es la idea punitivista de que si entre más castigues, pues menos, o sea, la idea es si castigas de una manera más fuerte, ¿no? Vas a hacer que las personas eviten realizar la acción, pero pues sabemos que no ha tenido el efecto deseado. Entonces, la postura del Consejo es desde esta perspectiva restaurativa. ¿Qué es lo que ocasionó esa vulneración del derecho? ¿No? ¿Por qué pasó eso? Que no debería de pasar, ¿no? Y en este diálogo, siempre justo manteniendo a la persona peticionaria o víctima, ¿no? En el centro, ¿no? De su decisión, de qué es lo que desea y cómo quiere llevar el proceso, eso es bien importante. Ir buscando estas soluciones transformadoras, ¿no? Las medidas de no repetición tienen ese objetivo. Sí,
restauran la dignidad, pero también el punto es de qué forma diseñamos una intervención para que ese caso no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, más bien, si bien sería, pues siempre es deseable garantizar, ¿no?, y ampliar la protección y decir, bueno, sí, también si vulneraste un derecho, ¿no?, te pasa A, B y C o D, pero más la perspectiva de aquí es como el cambio cultural y transformador para que modifiquemos las estructuras y no se vuelva a repetir ese caso. Entonces, es más bien parte de un enfoque preventivo, ¿no? Ya se vulneró un derecho en un caso en particular, ¿qué vamos a hacer para que no siga ocurriendo? Porque justo lo que decíamos con las encuestas, ¿no? Fue uno que vino y conocía al consejo y atendió la queja, ¿no? O sea, sabía todo el mecanismo, pero ¿cuántos casos están ahí, la cifra negra de que no se acercaron, ¿no? Pero sí fueron vulnerados su derecho. Entonces, más bien se parte de esta perspectiva como más transformadora en ese sentido. Bueno, aquí yo lo que creo justo que más que dientes, lo que se requiere es un poco de lo que platicamos hoy. Esta coordinación interinstitucional, porque digamos, los dientes los tienen determinados órganos, ¿no? Que siguen sus procedimientos en forma de juicio, desde juzgado cívico hasta el Ministerio Público, y eso ya existe. Y sus procedimientos están plenamente identificados. Hay un tipo penal de discriminación en la Ciudad de México, tiene determinados elementos, complejo de acreditar. En muchas ocasiones justo se solicita apoyo del COPRED para perfeccionarlo, pero esa chamba, digamos, como bien lo comentaban, ya existe, la de sancionar y castigar determinados actos, incluso de acuerdo a algunos expedientes recientes, pues bueno, se han hecho modificaciones en el ámbito administrativo para que la autoridad administrativa sancione. Y sí, creo que COPRED apuesta por esta visión más bien de efectividad y, como bien mencionaba Flor de María, transformadora. Transformadora desde 3 rubros: el ámbito personal, es decir, aquellas medidas de reparación, aquella atención, asesoría, canalización de la persona que estima vulnerados sus derechos, que es acompañada, incluso puede haber derivaciones hacia otro tipo de servicios, pero se centran en la persona. Y también se ofrece la asesoría y, si así lo desea, la canalización hacia el ámbito administrativo o penal, en caso de que no sienta una satisfacción y desee seguir adelante, ¿no? Está esta transformación de la persona, está la transformación institucional. Entonces, que de acuerdo a lo que refiere la persona peticionaria, que ya dijimos que bien puede seguir la vía administrativa, penal u otra, está la vía en que se trata de hacer un cambio en las instituciones a través de la política pública. Y la otra es el cambio social. Entonces, bajo estas 3 vertientes, yo creo que hay instituciones con dientes. Estos son otros dientes de otra naturaleza que son transformadores para que al final, como sociedad, podamos cambiar, como sociedad tengamos claridad de los canales para poder atender este tema, ya sea a través del COPRED, ya sea a través de otras instituciones, a través incluso de la agenda pública, pero creo que sí son 2 vías distintas. Esta que transforma, la otra es un tema sancionado que también es necesario, pero creo que se van complementando y siempre está la opción para las personas de seguir una u otra ruta, pero el hecho de que caigan aquí es posible que se trabaje en la política pública y de forma interinstitucional, porque lo que refería no se queda solamente en lo que puede ofrecer COPRED. Desde aquí se puede canalizar a STIFE, a Secretaría de Bienestar, a DIF, a otras tantas instituciones, dependiendo si del caso concreto y como referíamos antes, si lo amerita, es constante, incluso puede articularse una política pública de mayor nivel. Perdón, bueno, pues queremos agradecer a quienes nos acompañaron en este panel. Aarón Garduño Jiménez, director general de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, a Flor de María García Sánchez, coordinadora de Políticas Públicas y Legislativas en COPRED, y a René Hernández Chavero, asesora de la Subdirección de Planeación. Muchísimas gracias.